Bienvenido a su espacio Síntesis de la Historia, que se transmite a través de su canal de televisión 24 Horas Noticias, en sus emisiones en español para Hispanoamérica, los Estados Unidos del Norte, el Caribe y Europa Central. El mes de noviembre en Venezuela ha tenido inmensas connotaciones porque han ocurrido sucesos que han cambiado de alguna manera el rumbo de la historia y han fracturado la historia misma. Por ejemplo, el 24 de noviembre de 1948, los altos mandos militares encabezados por el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez, quienes 3 años antes habían derrocado el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita con el respaldo del piso político aportado por Acción Democrática encabezada por Rómulo Betancourt, dieron al traste con el gobierno constitucional, que se dice que por primera vez se eligió un presidente por el voto directo, universal y secreto. Las consecuencias históricas por las cuales los militares insurgen contra el orden constitucional se arrastraban desde el mismo día en que derrocaron el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita. En una entrevista hecha al presidente Gallegos en La Habana, 3 días después de su derrocamiento, una periodista de Fran Press le preguntó que por qué lo habían derrocado los militares y él contestó, como debería ser: a mí no me tumbaron los militares, yo me caí solo. Y el golpe que me derroca a mí comenzó el 18 de octubre de 1945, cuando derrocamos el gobierno constitucional del presidente Isaías Medina Angarita. Esta fractura histórica que ocurre ese 24 de noviembre de 1948 abrió un nuevo escenario. Cerró un ciclo histórico del andinismo de 45 años de gobiernos andinos que comenzaron el 24 de octubre de 1898 con Castro el Guerrero, Gómez el Pacificador de Venezuela, López Contreras el hombre de la transición, Isaías Medina el gran demócrata y Pérez Jiménez el civilizador y el transformador del medio físico de Venezuela. Indudablemente que una vez derrocado el gobierno del presidente Gallegos, las Fuerzas Armadas hicieron una locución al país el mismo día, a las 10 de la mañana del 24 de noviembre, alegando que el país estaba en una etapa de violencia y quien realmente gobernaba detrás del presidente Gallego era Rómulo Betancourt. Le habían pasado previamente un pliego donde le hacían algunas solicitudes al presidente, la expulsión de Rómulo Betancourt, un cambio urgente de gabinete, la paralización del sectarismo político, el desarme de las bandas armadas que Acción Democrática había armado durante los 2 años que estuvo Betancourt al frente de la Junta Revolucionaria del Gobierno, lo que no quiso cumplir el presidente Gallego, y llevaron a las Fuerzas Armadas a quebrantar de nuevo, a escaso tiempo de haber ocurrido el 18 de octubre, nuevamente un golpe militar. Pero en la historia, esa salida del gobierno del presidente Gallego dio paso a la jefatura del gobierno del presidente Marcos Pérez Jiménez, que se inicia por mandato de una asamblea constituyente convocada en febrero de 1953, quien lo designa presidente constitucional de Venezuela, como se habían elegido los anteriores 19 presidentes de Venezuela desde que nos separamos de Colombia en 1830. Todos los presidentes eran electos por asamblea constituyente, surgidos de estados de facto o de cambios políticos, como ocurrieron en la República María del Guzmanato o en la oligarquía conservadora que comenzó con el presidente Paz en 1826, cuando el Libertador lo nombra jefe civil y militar de Venezuela, hasta el fin de lo que se llamó los 13 años de la dictadura del presidente Páez y la elevación al poder y el triunfo de la Guerra Federal en 1864. De tal manera que este derrocamiento del presidente Gallegos generó un sistema de gobierno que asombrosamente rompió con el pasado, con la Venezuela empobrecida, miserable, de un país de 3 millones
de habitantes, sin ningún tipo de servicio público, aislado territorialmente y no integrado ni vertical social ni horizontal geográfico, que era la Venezuela que se arrastraba desde la época de la colonia, con algunas transiciones, el gobierno de Guzmán Blanco, unas mejoras institucionales que hizo la dictadura de 27 años del presidente Gómez, algunas reformas constitucionales del presidente Medina que incorporaron nuevas legislaciones en materia de hidrocarburos y de reforma agraria, pero el arranque de la Venezuela esplendorosa, de la Venezuela nueva, de la Venezuela donde se desarrolló una transformación fenomenal del medio físico y se rompió con 250 años de pobrecía, de mal vivir, de mal dormir, de mal comer, de ineficiencia en la administración pública. El presidente Pérez Jiménez en apenas 4 años, 53-57, logró poner a Venezuela en el más alto sitial de los países del continente. La cruzó de carreteras, integró al país, los andinos bajaron para Oriente, los orientales subieron a los Andes a través de una obra importantísima como fue el Puente del Chama, que integró territorialmente a Venezuela. La construcción de 50 hospitales clase 1 con la mejor dotación, construcción de sistemas de riego, construcción de centrales azucareros, 24.000 kilómetros de carreteras asfaltadas y toda una suerte de construcciones para mejorar, como era el lema del nuevo ideal nacional, el transformar el medio físico, moral y espiritual de los venezolanos. De tal manera que la ruptura del ley constitucional al derrocarse al gobierno del presidente Gallego sirvió para romper con ese pasado que arrastrábamos en los últimos 480 años de vida colonial venezolana. Para nuestros programas de edición en español para Hispanoamérica, Centroamérica, el Caribe y Europa del Norte, les habló su corresponsal especial y analista político, Eduardo Guzmán Pérez.